Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Seguimos en esta cobertura, entrando a la cuarta semana de crisis de pandemia mundial y nacional del coronavirus. Pero el inicio de esta semana no es un inicio cualquiera. Estamos iniciando Semana Santa, la semana mayor, y en un hecho inédito en la historia, pues bueno, las actividades religiosas programadas por siempre para esta semana se han suspendido. Las mismas se van a desarrollar en espacios cerrados que van a ser televisados, entendemos, por la televisión católica. Nos impacta porque por más de 15 años hemos transmitido las actividades religiosas, las alfombras, la procesión de Santo Via Crucis, la procesión de Santo Entierro, y este será el primer año en ese tiempo que no podremos transmitir por las razones que ustedes ya conocen. Pero sí nos impacta, y sé que también al pueblo católico, que siempre está pendiente de la señal de Canal 36 por muchos años, le impacta también esta situación. Pero bueno, así es la realidad de lo que estamos viviendo, es la realidad de lo que vive el mundo, y no habrán actividades religiosas en todo el mundo. En el Vaticano, que es el epicentro, pues de igual forma van a ser televisadas las actividades, pero van a ser realizadas en espacios cerrados o abiertos en el caso de la Plaza de San Pedro, pero con la presencia únicamente de su santidad el Papa Francisco. Así que así está el panorama en cuanto a la actividad religiosa de esta Semana Santa. Entrando ya en lo que tiene que ver, señoras y señores, con el desarrollo del programa de hoy, pues yo les pido que me acompañen porque tengo la posibilidad de establecer comunicaciones con diferentes personalidades importantes con quienes vamos a abordar temas de impacto, temas de mucho interés para el pueblo hondureño. Y bueno, con esta crisis del coronavirus, medio mundo se está muriendo de hambre. Un gran sector de la población se está muriendo de hambre. Un gran sector de la población que no tiene recursos, que no tiene trabajo, o que viven del día a día, de la venta que hacen en la calle para poder llevar la comida a sus casas. Pero uno de los sectores que ha estado clamando en los últimos días porque les lleven comida, porque tienen millones de dólares en su institución, son los productores independientes del café, los productores, los cafetaleros, los adscritos a las diferentes organizaciones, sobre todo al ICAFE. ICAFE, que ha sido severamente cuestionado desde la gestión de Asterio Reyes y ahora con la gestión de un señor que se llama Francisco Ordóñez, pues están clamando porque no tienen comida. Los productores de café, que le bajan más de $10 el café por costal exportado. Y hoy, cuando ocupan esos recursos, ese ahorro que tienen en el ICAFE, pues Francisco Ordóñez no le contesta las llamadas a nadie, no atiende a nadie, está en cuarentena el hombre. Vamos a escuchar precisamente la voz de don Tomás Ramírez, el presidente de la Asociación de Productores Independientes de Café, quien nos pone en perspectiva de cómo está la crisis, cómo están enfrentando esta crisis de coronavirus y la negligencia evidente de Francisco Ordóñez, presidente del ICAFE, y los presidentes de las otras organizaciones que no se preocupan por su gremio, están en cuarentena. Lo escuchamos, don Tomás, muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Como presidente de Productores Independientes de Café, quiero decirle a todos los productores que debemos luchar por nuestros derechos y decirles, el ICAFE ya no es una solución para los productores ni para la caficultura hondureña. El ICAFE en este momento se aisló totalmente de los productores. En ninguna zona, con la plata que se robaron o con la que se han robado, no hicieron un trámite para los productores de café en beneficio, en préstamos, en fertilizantes, en insumos, que tengan alojamientos por el coronavirus, que es una crisis humanitaria, y ahora más que todo, ahora es de hambre. Decirles, luchemos para la derogación de estos fideicomisos, ya que el ICAFE, el Fondo Cafetero, las gremiales no sirven para nada. Y aquí hay que mencionar nombres. Aquí están los del gobierno, los presidentes de las gremiales, que ya sabemos quiénes son.
el que representa el café, el presidente Francisco Ordóñez, que le ha quedado también grande esa camisa, no ha sabido ni cómo resolverle a los productores los problemas que tenemos. Así que yo invito, después de esta crisis, salir a luchar, porque no es el momento. Ahorita hay que ver cómo sobrevivimos, y eso es lo que estamos haciendo, sobreviviendo. Pero si salimos de esto, gracias a Dios, porque Dios nos quiere, Dios nos ama, y Dios nos dice, sigan adelante, que yo sabré el día en que ustedes vendrán o dejarán de existir en ese universo que les he dado, que les he prestado para un tiempo que ustedes pasen de su vida. Así que, buen día. Bueno, muchas gracias, don Tomás Ramírez. Una seria denuncia, un clamor de los productores de café. ¿Quién podría creerlo? Un rubro, un sector que le ha dado tanto al país, que genera o ha generado tantas divisas, pues hoy se están muriendo de hambre los trabajadores que trabajan con los productores independientes y con los productores en general. No tienen comida. Y el café tiene millones de dólares, Francisco Ordóñez tiene millones de dólares, y es irresponsable al no atenderle la llamada a nadie. No atiende los mensajes, no atiende las llamadas, no atiende a nadie este señor Francisco Ordóñez, que salió peor que Asterio Reyes. Pero muy bien, señoras y señores, antes de continuar con más contactos, con más entrevistas, con más reacciones sobre diferentes temas de impacto en el país, tenemos este importante, muy importante mensaje para usted. Adelante. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Continuamos en Voces de un Diálogo y bueno, desde la perspectiva de diferentes sectores, ¿cómo se está manejando este tema del coronavirus? ¿Cómo está impactando en la economía? ¿Cómo va a impactar en la economía? ¿Y cómo se puede evaluar la gestión que se está llevando a cabo por parte del gobierno de la República y otros sectores que están actuando como veedores? Como que están acompañando al gobierno en este proceso de distribución de comida, que va lento, por cierto. Mucha gente se sigue muriendo de hambre y no llegan a los barrios, no llegan a las colonias, no sé por qué. Pero bueno, estamos en comunicación en este momento con la doctora Juliette Handel, expresidenta del COEP, ex ministra de Economía, ex ministra de Industria y Comercio, quien habla con nosotros en relación a cómo analiza el panorama que se está viviendo en el país, cómo analiza la gestión que se está haciendo por parte del gobierno de la República en la administración de esta crisis. Doctora, muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Buenas noches, licenciado Fiallos, a sus compañeros en el estudio y a su audiencia. Para responder a la pregunta sobre el manejo que se está dando y las medidas que se están tomando en el tema de salud para prevenir contagio del coronavirus y también las medidas de tipo económico, me preocupa el hecho de que se haya puesto en evidencia la debilidad y la calamidad que existe en los hospitales del Estado y en los centros asistenciales. Me preocupa
que a pesar de los recursos, los médicos, que son la primera línea de defensa, y las enfermeras y los hospitales no estén debidamente equipados, y escuchar denuncias de profesionales médicos y enfermeras sobre el riesgo que corren y la falta de equipo y de materiales e incluso de mascarillas para poder atender a quienes llegan enfermos. Es importante en este momento la unidad de todos los sectores, de todos los talentos. Aquí hay gente especialista en salud, especialistas en este tema, infectólogos que ha ofrecido el Colegio Médico y que no ha recibido respuesta. ¿Por qué sucede esto? Es el momento de que todos podamos aportar algo. En el tema de las medidas económicas, me preocupa que no alcanzan ver la realidad de lo que se está empezando a vivir ya y el impacto tremendo que va a tener, como decía el economista Paul Krugman, que el tema es que no se está viendo el desastre económico que esto se va a traer, y que si se atiende en la forma que se atendió al comienzo y se enfrentó la pandemia, pues es desastroso lo que puede venir. En las medidas económicas que se han establecido en Honduras, se habla de posponer pagos. Eso no quiere decir que se van a aliviar a las empresas, y por ende es un alivio para los trabajadores, porque cuando las empresas no pueden operar porque no tienen ingresos, no pueden pagar impuestos, aunque se los pongan un mes después, o 2 meses después, o 3 meses después, y que se les va a dar un descuento. Mire, en este momento las que aguantan un poquito más son las empresas grandes, pero estas empresas también van a ser afectadas si están cerradas, si la economía está detenida, si no hay circulante. Aunque le digan a usted que va a pagar después, eso no resuelve nada. ¿Por qué no revisar ese presupuesto general de la República? Hablar con los organismos internacionales para pedir una moratoria o una derogación al servicio de la deuda, que este año son más de 42.000 millones de lempiras. ¿Por qué no organizar de nuevo el gasto, hacer un gasto racional que llegue realmente para estar preparados para lo que viene en el tema económico también? Vean lo que está sucediendo en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos el Congreso y el presidente Trump aprobó fondos para darle a la gente desempleada. Eso es un verdadero alivio. Igual en El Salvador, hoy estaba leyendo el plan integral, que eso es lo que necesitamos aquí, un plan integral, no solo en el tema de salud, sino también económico, que está llevando a cabo el presidente de Perú. Estaba viendo que es un plan como pocos en toda Latinoamérica, para poder enfrentar las consecuencias de esta pandemia. Y por último, para resumir, decirles que es tan importante lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en cuanto al uso del agua y jabón. Me preocupa que en nuestra capital estamos viviendo una crisis de agua, pero tremenda. Los que tenemos la suerte de que nos llegue cada 9 días y que podemos comprar, pues estamos mucho mejor que la gente que no le llega ni en un mes el agua. ¿Por qué no tomar de esos recursos aprobados por el Congreso para que se done en forma masiva a los barrios y colonias? Hace días lo estoy diciendo, agua con tanques que se puedan organizar en las colonias con voluntarios. Además, todas estas ayudas tienen que llegarle al pueblo y a los más pobres e indefensos en forma equitativa. Estaba viendo que la repartición de
de alimentos, hay mucha queja en eso. Hay quienes están denunciando que ellos no reciben porque no son activistas de un partido. Este no es el momento, este es el momento de la unidad, de la solidaridad, de utilizar los recursos aprobados que es de todos los hondureños en forma equitativa y transparente. No podemos seguir con esta desconfianza que tampoco desaparece cuando no nos dan explicaciones, por ejemplo, ante denuncias que suceden de que se compraron y se gastaron tantos fondos y que los respiradores que trajeron no son los adecuados. No podemos seguir en esto, que nos expliquen. Yo quisiera que los veedores de este proceso, que fueron nombrados como el FONAC, el COEP, la Iglesia Evangélica, nos explicaran cuándo se generan todas estas dudas y hay denuncias. Así es que esperamos que sigamos entendiendo que esto no es un juego, que corremos gran riesgo de contagiarnos, que debemos de estar conscientes que en la medida que no tomemos medidas, en esa medida crece el contagio. Así que Dios nos guarde y la Virgen de su hierba. Muchas gracias, doctora Juliette Handal, expresidenta del COEP, empresaria, analista de mucho prestigio. Esas son sus consideraciones. Así que el panorama está súper complejo y evidentemente hay muchas falencias en la administración pública que tienen que corregirse. Muchas gracias por tomarse este tiempo y atendernos en Voces de un Diálogo. Señoras y señores, antes de continuar con el desarrollo del programa, tenemos este importante mensaje para ustedes. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Continuamos en Voces de un Diálogo y bueno, seguimos con el desarrollo del programa. En medio de esta crisis del coronavirus hay un tema que está latente y es el tema electoral. Ya la semana pasada la diputada Dinora Brooks de Cherefan propuso que se suspenda el financiamiento para las elecciones primarias e internas de los partidos tradicionales, que ese dinero, más de 1.100 millones de lempiras, sean invertidos en los pobres, en quitarle el hambre a los pobres. Sin embargo, vamos a establecer una comunicación en este momento con el abogado Aristides Mejía, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de una comisión de asesores que ha estado trabajando en las sugerencias para el dictamen final de las reformas o la creación de una nueva ley electoral en el Congreso Nacional de la República. Abogado, ¿van a haber o no van a haber elecciones el próximo año? ¿Deberían haber o no deberían haber? La posibilidad de suspender las elecciones generales y este tema de la tarjeta de identidad que también está bastante retrasado. ¿Cómo ve usted este panorama? Muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Alan, a tu pregunta sobre el tema político, sobre las reformas y sobre el calendario electoral. Este político propiamente que tiene que ver con las reformas electorales,
y las elecciones que estaban previstas, las primarias para marzo del otro año y las generales para noviembre, indudablemente que en la situación de crisis humanitaria, de salud, de muertes que vive no solo Honduras, sino que el mundo, eso hace que haya un cambio total sobre esas posibilidades. En primer lugar, en el resto del mundo, la preocupación en este momento está sobre la sobrevivencia, sobre qué medidas van a tomar los gobiernos para lograr ese objetivo, sobre qué economía vamos a tener luego de salir de este problema. Se prevén cambios importantes porque va a haber una caída mundial de la economía y se piensa que las consecuencias de esta crisis sanitaria mundial pueden ser peores incluso que los daños causados a la salud y a la vida de las personas en el momento de la crisis. Entonces, los gobiernos indudablemente que van a tener que tener otro esquema, lo cual no significa que un gobierno deba de aprovechar esta coyuntura para querer mantenerse en el poder más allá de lo que su periodo está establecido en las constituciones respectivas. Hay postergación de eventos políticos, como por ejemplo en Estados Unidos las primarias se postergaron para el 2 de junio, en finalización de las primarias, lo cual no significa que va a haber una anulación de las elecciones generales, porque hay muchas críticas en Estados Unidos al manejo de la crisis por parte del actual presidente. Entonces la gente también quiere un cambio. Aquí en Honduras ocurre igual. Hay mucha crítica al gobierno de un gran sector de la población sobre las medidas que ha tomado, sobre el hecho de que no ha llamado a conformar los equipos con los mejores ciudadanos capaces y formados para eso. Estamos esperando de que se conforme un grupo de infectólogos, epidemiólogos, virólogos, salubristas, infectólogos, internistas, apoyados por personas que planifican, por economistas, administradores, como dice la carta del que fue viceministro de Salud, Mateo. Entonces todo eso hace ver de que todo lo relacionado con las elecciones va a tener que ser postergado. Primero, la ley electoral no está terminada. La ley electoral debe de contener normas o estipulaciones para la actual crisis que se está dando, porque el calendario electoral se va a correr. Es decir, si salimos de esta crisis en los 2 o 3 o 4 meses que vienen, van a haber consecuencias económicas, sociales, de hambre, situaciones que hay que enfrentar a como dé lugar para ayudar al pueblo. Y la gente no va a estar ni en el espíritu de estar pensando en una elección primaria, para lo cual, según el calendario electoral, debía haber inscripciones en el mes de septiembre, ni tampoco va a haber la posibilidad de estar recogiendo firmas para conformar movimientos. Eso va a ser lo de menos importancia. Pero sí la gente va a estar vigilante a que el gobierno tome las medidas adecuadas, a que el gobierno cumpla con las leyes, a que haya transparencia. La estabilidad del gobierno depende de eso, a que haya un cambio de gobierno cuando ya se termine el periodo, para que venga una propuesta nueva para el país de cómo manejar la crisis y sus consecuencias. Entonces yo sí pienso que es importante que se vaya hablando en algún momento, creo que este no es el momento, de esa situación política que vamos a tener que enfrentar. Hay algunas alternativas, todos sabemos que las repercusiones de la crisis primero van a ser sobre la vida, el segundo va a ser sobre la economía y tercero va a ser política. Esto puede derivar en cualquier tipo de régimen y eso es lo peligroso. Por eso debemos de mantener todo en el marco de la Constitución y de las leyes. Estamos conscientes de que los que están en primera fila de importancia ahorita son los científicos, los médicos, los economistas, los planificadores, los militares, los que saben de manejo de crisis, los policías, etc., los de Copeco. Pero después vendrá esa discusión, pero pienso que ahorita el esfuerzo colectivo debe estar orientado hacia la solidaridad humana, hacia cómo salimos de esto.
Muchas gracias, abogado Aristides Mejía. Lo han escuchado ustedes. La cosa está complicada y la cuestión es que va hacia la tendencia de que se suspendan las elecciones, que se pueda prorrogar y sobre todo que le quiten el dinero o el financiamiento a estas elecciones primarias, a estas elecciones internas de los partidos tradicionales. Son millones de lempiras que se gastan, más de 1.100 millones de lempiras por partido que se gastan con la realización de estas elecciones. Pero bueno, ahí están las consideraciones del abogado Aristides Mejía, a quien le agradecemos mucho este tiempo con Voces de un Diálogo. Señoras y señores, tenemos este importante mensaje para ustedes. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Continuamos, señoras y señores, en Voces de un Diálogo. Y no hay duda que el escándalo más grande de corrupción que se ha detectado hasta ahora en esta crisis del coronavirus es esa gran movida que se aprobó la semana pasada en el Congreso Nacional de la República, en un decreto que está orientado a mitigar el impacto del coronavirus entre el pueblo. Y en medio de este dictamen, en medio literal de este dictamen, meten artículos para que Conatel le otorgue las licencias y que otorgue la ampliación de las concesiones a las telefónicas del país. Un vil acto de corrupción que ya está siendo condenado por muchísimos sectores. Personas que se están tomando el tiempo para estudiar, para analizar ese decreto, ya la entendieron y ya detectaron y ya están condenando esta gran movida de estas telefónicas en el país, acompañadas y teniendo como cómplices a miembros de la clase política de Honduras, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Acto delincuencial vil, burdo, en medio del dolor de los muertos, en medio del llanto y el luto del pueblo hondureño por este tema de la pandemia del coronavirus. A esta hora establecemos una comunicación con el abogado Racel Tomé. Él es el expresidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, un hombre que pasó a la historia porque vendió una de las bandas, se subastó una de las bandas en su periodo, la última banda celular otorgada a la empresa Digicel por más de 80 millones de dólares. ¿Qué piensa, abogado Racel Tomé, de esta gran movida de estas telefónicas al aprobarse este decreto en el Legislativo hondureño? Muchas gracias por atendernos. Los saludo, Alan Fiallos, Sur. Como lo hemos manifestado y ustedes están llevando muy bien el hilo de este debate, ¿qué tiene que ver el coronavirus o COVID-19 con el tema de Conatel? Nosotros estamos sufriendo una situación de una pandemia, el pueblo hondureño está viendo día a día enfermos, muertos, y mandan al Congreso Nacional un decreto de emergencia. Estamos en cuarentena, todos estamos atentos y resulta que en el decreto de emergencia meten el tema de Conatel de extender las concesiones a las empresas de telefonía celular y además otorgarles la banda ancha.
Esos bienes le pertenecen a todo el pueblo hondureño. Esos bienes no deben de ser colocados en una situación sin el mecanismo que corresponde a los procesos respectivos de lograr que pueda realizarse como lo hicimos con la anterior, que fue proceso de subasta, en donde se logró obtener 80 millones de dólares, es decir, 1.600 millones de lempiras para el pueblo hondureño. Nos parece interesante entonces que le pongamos mucho ojo, mucha atención, que estos artículos tienen características de un acto de corrupción. El pueblo hondureño ha venido sufriendo golpes tras golpes. Cierran la masa, cierran instituciones que luchan contra la corrupción, y hoy, en medio de una pandemia, de una situación de emergencia, de una situación que ustedes, los medios de comunicación, han estado transmitiendo, toda esta complejidad que nos está pasando, resulta que ahora meten artículos donde le dan la atribución a Conatel que pueda cambiar la concesión, que pueda extender la concesión y que además pueda asignarles la banda ancha, que es un bien del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos los hondureños. Ahora, en cuanto a la pérdida que está teniendo el pueblo hondureño en materia económica, ¿cuántos millones de dólares? ¿Qué es lo que correspondía? Porque le están dando licencias, pero además le están ampliando la concesión, le están dando incluso la apertura al espacio radioeléctrico, abogado Russell Tomé, es decir, le están entregando todo, hombre. Sí, habría que con todo el equipo de técnicos expertos, habría que tener más o menos un avalúo de todo esto que están entregando, como que casi aquí es un acto de corrupción, porque cuando se realizan las cosas de forma transparente, cuando se le informa al pueblo hondureño que se va a someter a una licitación de una banda de telefonía, como la hicimos nosotros, con la participación de todos los interesados, oferentes, empresarios, y ante las cámaras de televisión, y estableciendo el mejor oferente. Pero en este caso le dijeron, vaya, hagan negocios, le dijeron, porque eso es una negociación con empresas mercantiles. ¿Qué tiene que ver eso con que los doctores y las enfermeras están pidiendo tener condiciones de seguridad para atender a los pacientes? ¿Qué tiene que ver que en todos los lugares estamos recibiendo que están esperando comida porque tenemos 2 semanas de estar en cuarentena? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos está pasando de la pandemia del COVID-19? Me parece que el coronavirus con Conatel lo único que tienen es que las dos empiezan con C, pero no tienen ninguna relación esta situación. Este es un acto descarado, abogado Russell Tomé, partiendo también de su experiencia legislativa, el hecho de que no se haya generado un debate en esta sesión del Congreso, que ningún miembro de bancada de oposición pues elevara una voz de protesta para que esto no pase. Sí, esta es una situación que debe de ponernos a todos, y aquí es donde Transparencia Internacional viene señalando que los gobiernos de Latinoamérica están enlodados en corrupción, ¿va? Y la dictadura tiene una década de estar en el hondo del abismo de la corrupción, y no se ha separado de ese guión, ¿verdad? Lastimosamente, ni aun cuando ven que al final nadie se lleva nada. ¿Quién ha visto que va detrás de un féretro, detrás de un ataúd, van grandes camiones llevando esas cuantiosas fortunas que acumulan? Nadie se lleva nada, pero aquí la perversión y el afán de acumular los hace seguir en esta antivalores. Este es un antivalor, el aprovecharse de una situación que se está dando para meter un tema que no tiene ninguna relación con lo que está sufriendo el pueblo hondureño y la humanidad. En este caso es un tema de la humanidad, esta situación de este virus de COVID-19. En un país serio, ¿quiénes son los que deberían de actuar? Partiendo que aquí hay organizaciones no gubernamentales que enarbolan la bandera anticorrupción, hay un ministerio público con una OFERCO que bueno, parece que también está en cuarentena. ¿Qué procede acá desde la perspectiva de quienes persiguen el delito, abogado? Bueno, desde ya, para mí el CNA como una ONG que está para el tema anticorrupción debe poner
las barbas en robó, debe tomar cartas en el asunto, ya debe de ponerle atención también la OFERCO, la Fiscalía, debe de ponerle atención al fiscal general, este es un caso que mueve todo el sentimiento de la nación. El pueblo hondureño está en cuarentena, resguardado en su casa, y que se aproveche en ese momento las instituciones que deben de realizar actos en beneficio del pueblo para hacer una decisión como esta, que no tiene ninguna relación, debe ser investigado para ver quiénes son los responsables y qué es lo que motiva, qué es lo que hay detrás de aquí y quiénes son los que están involucrados en esta negociación. Es una negociación que no tiene nada que ver con el asunto de la pandemia. Muchas gracias, abogado Russell Tomé. Es correcto lo que señala el abogado Russell Tomé. Tiene todos los matices de un acto de corrupción, y claro que es un acto de corrupción. Un vil acto de corrupción, un atraco al pueblo de que se le pueda renovar las concesiones, se les puede otorgar licencias sin pagar $1, sin pagarle $1 a este pueblo pobre que se está muriendo de hambre de siempre, pero ahora por coronavirus. ¡Qué vergüenza! Tenemos más reacciones. Diputada Doris Alejandrina Gutiérrez habla con nosotros también en relación a este tema. ¿Cuáles son sus consideraciones? Diputada, abogada, maestra Doris Gutiérrez, una amiga del pueblo, ¿qué piensa en relación a esta movida de las telefónicas? Esta movida que pone en perspectiva qué es lo que priorizan estos grupos de poder. No es al pueblo, son sus intereses, son sus movidas. Muchas gracias por atendernos, diputada Doris Gutiérrez. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Lenciayo, por la oportunidad que me da de participar en tu importante programa por Canal 36 Cholusac Sur. Totalmente de acuerdo con usted, licenciado Lenciayo. Fíjese que los legisladores, lo primero que deberíamos de preguntarnos antes de aprobar cada artículo de una ley es ¿a quién va a beneficiar esa ley? Lamentablemente debemos decir, Alan, que en los 20 y tantos años que tengo de estar en el Congreso Nacional, son raras y contadas las veces que se ha aprobado una ley para favorecer al pueblo, a la gente. Raras y contadas con los dedos de la mano. Y algunas que se aprueban nunca se aplican, nunca elaboran los reglamentos. Eso se lo digo porque hemos tenido experiencia, por ejemplo, en el tema de los derechos de mujeres, el tema de los femicidios, el tema de la paternidad irresponsable. A la hora de los tiros se ponen ahí un famoso reglamento que nunca lo hacen, y al no hacerse el reglamento no se cumple. Pero bueno, volviendo al tema de la reunión que fue efectivamente el día jueves, esta servidora no pudo asistir por razones que todos ustedes saben. Tengo 72 años y el mismo Congreso Nacional pues prácticamente nos pidió que no asistiéramos porque pues estamos más expuestos a riesgos por nuestra edad y también por las condiciones familiares en las que vivimos, entre ellas mi mamá que tiene 92 años y otras personas adultas mayores. Uno no puede pensar sobre uno mismo, tiene que pensar también en las personas que le rodean. Y yo, al igual que usted, me quedé estupefacta de lo que se aprobó en el Congreso Nacional. Para empezar, mandaron un proyecto de decreto diferente al que fue aprobado ahí. O sea que ese lo sacaron de la manga de la camisa a última hora, o a lo mejor ya lo tenían, porque esa es una estrategia que tienen, la estrategia de la sorpresa. A usted le mandan un proyecto de decreto con un contenido y a la hora aparecen con otro con diferente contenido. Entonces se arguyen de que bueno, que se le hicieron cambios a última hora, pero resulta que los cambios no son de forma, sino que son de fondo. Definitivamente, como siempre, las transnacionales son las que son más favorecidas. Seguramente se les van a seguir ampliando esos contratos leoninos que lamentablemente se aprueban en ese Congreso Nacional, mientras que sobre todo la pequeña y la mediana empresa está quedando en la más absoluta indefensión. Ahora, te lo digo yo, que trabajamos nosotros con las emprendedoras del día a día. Ahora, las compañeras en este momento no tienen ni siquiera para poder aliviar su situación diaria de subsistencia. Ahora, nos llama la atención que esas movidas las hacen siempre en tiempos normales, digamos. Lo que nos impacta es que en medio de los muertos, en medio de los contagiados,
en medio del encierro del pueblo, en medio del luto, del sufrimiento de este pueblo, no tienen escrúpulos, no respetan el dolor de este pueblo. Diputadas, estas telefónicas, estos empresarios léperos, sinvergüenzas, esos del Ejecutivo y los del Legislativo que se coluden para poder golpear al pueblo en un momento tan sensible. Última hora. Bueno, Ana, en el río revuelto ganancia de pescadores. Lamentablemente nosotros, al igual que usted, nuestra bancada iba optimista, pensando en que dadas las circunstancias que está de por medio la vida de miles de hondureños y hondureñas, que esta situación de emergencia es una situación inédita. Se lo digo yo, que fui presidenta de la Comisión de Contingencias en periodos anteriores. No es lo mismo una inundación, que se rompa un puente, que haya un deslizamiento, que haya que los ríos se salen, etcétera, que una pandemia como la que estamos viviendo. No es lo mismo. Entonces, definitivamente, lo que se está demostrando es que no se ha entendido la dimensión de esta pandemia y que se está tratando con los mismos parámetros de las emergencias anteriores, cuando se estaban construyendo puentes, cuando estaban construyendo una serie de obras y todo, de las cuales nadie duda que le quedaba siempre su coimita, porque eso es ya una práctica, podríamos decir, consuetudinaria cuando se hacen este tipo de proyectos. Entonces, definitivamente, esto es una situación, como le dije anteriormente, inédita. Poco o nada preocupó hablar ahí directamente de este problema, y lo que más me asustó a mí es el cinismo con que actúa, sobre todo la Secretaría de Presidencia de Gobierno, cuando aprobamos una ley el día 3 de marzo que decía que era para enfrentar la pandemia del coronavirus, y sale este señor diciendo que no es para eso, sino que es para otra cosa. O sea, ¿verdad que creen que nosotros tenemos un bajo nivel intelectual o un bajo coeficiente intelectual? Porque creen que nosotros no entendemos, pero sí sabemos que es a lo que están jugando. Y a lo que están jugando es a seguir endeudando este país, a que se les aprueben cantidades millonarias, de las cuales definitivamente no van a rendir cuentas, o si rinden cuentas van a ser con sus mismos amigos, que son juez y parte. Muchas gracias, diputada Doris Gutiérrez. Y en efecto, el pueblo está consternado, impactado. Ya le están entendiendo esta gran movida de Tigo y Claro. ¿Qué corona tienen estas empresas para estar golpeando de esta manera al pueblo hondureño? No le dieron $1. $1 partido por la mitad. No se lo dieron a este pueblo. Y ya les permitieron, con este decreto enviado al Ejecutivo, aprobado en el Legislativo, que no paguen $1 por la ampliación de las concesiones, y que no paguen $1 por el otorgamiento de las licencias, y mucho menos porque exploten el espectro radioeléctrico. Un vil acto delincuencial. Vamos a cerrar aquí el programa. Le quiero agradecer mucho por el favor de su sintonía. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Luna está al frente del máster, y los dejo con este importante, muy importante anuncio. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares, y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue.
Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue.
En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida a Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles. Y con un espíritu valiente, ese es espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega, nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue.
En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa. Atlántida Pago Plus, un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus, adelanto de salario, convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Atlántida Pago Plus, alivio de deuda, 0% de comisión por desembolso, tasa de interés preferencial, otorgando hasta 1 millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus. Afilie su empresa hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar al poder. ¿Y la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho en el país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan, los vemos metidos en la Corte, en el Congreso, los vemos metidos en la Presidencia, los vemos metidos con los militares, a ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. Voces de un Diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.